alabanza, el Señor les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un gusto verles, es un gozo ver sus rostros. Hoy no vamos a pedir a los niños de Power que salgan porque ya están allá en una celebración de Navidad para los niños. ¿Ya están listos para Navidad? Bueno, damos gracias al Señor por sus misericordias, por su obra en nuestras vidas. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Cuántos nos acompañan por primera vez? Siempre nos gusta darle la bienvenida a nuestras visitas. ¿Tenemos hoy visitas? Creo que no. Entonces todos sean bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Abra conmigo sus Biblias en Mateo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Continuamos con esta serie titulada Jornada de Fe. En esta mañana vamos a meditar en este relato de Mateo capítulo 2 sobre los magos. Hemos visto en los domingos pasados María, la fe que acepta, la fe que le dice sí al Señor. El domingo pasado José, la fe que protege. Y en esta mañana nuestro tema es los magos, la fe que adora. Y es lo que encontramos precisamente en estos versículos del 1 al 12 de Mateo capítulo 2, el relato de los magos, esa fe que adoró al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La idea central, ahorita vamos a leer el pasaje, pero la idea central es que la fe verdadera, la fe genuina exige un costo. En el caso de los magos, ese costo fue la búsqueda, fue el esfuerzo y fue la entrega, porque sabían que Jesús, de quienes ellos también esperaban y sabían que la estrella señalaba el cumplimiento, era digno, Jesús era y es digno de adoración total. Para ellos fue un viaje de prioridades. Viajaron de lejanas tierras, dice la Biblia, del oriente. No sabemos cuántos kilómetros. A algunos expertos en el texto bíblico tratan de sugerir las distancias, pero eran distancias extensas. Y en aquel tiempo, cuando no había ni aviones, ni barcos, ni trenes, ni coches, siempre aparece ese ícono de la Navidad de 3 reyes montados en camellos. Eran astrólogos, lo que quizás hoy tiene una connotación diferente. El concepto o la palabra astrólogos tiene una connotación distinta hoy, pero en ese tiempo, en esa época, pues eran científicos. Hoy tiene una connotación distinta porque los científicos de aquella época mezclaban la ciencia con la religión. Entonces eran, por un lado, científicos, pero eran sabios. Dice el texto en griego, dice sophos, era de donde viene sofía o filosofía. Eran influyentes porque eran reyes, eran gobernantes, eran hombres de Estado, pero eran extranjeros, lo que subraya el alcance universal de la obra de Cristo, que no eran necesariamente del pueblo de Israel, eran extranjeros, y esto ya señala el alcance del Evangelio, a toda la humanidad. Y vemos también aquí un contraste. Mientras Israel estaba dormido, mientras Israel estaba pasivo, los extranjeros viajaron miles de kilómetros para ver al Rey. La fe debe ser así. La fe cristiana no es una fe pasiva. ¿Qué es lo contrario de pasivo? Activo, dinámico. La fe cristiana debe ser una fe activa. Es un viaje que requiere, la fe también es un viaje que requiere sacrificio
para encontrarnos, para tener ese encuentro personal con Cristo. ¿Y quién fue el primero que hizo ese sacrificio? El Señor Jesucristo. Él hizo ese sacrificio para tener ese encuentro con nosotros y que nosotros podamos reconocerle y adorarle y entregarle lo más valioso que tenemos, nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro tiempo. Ahora sí les invito a ponerse de pie y vamos todos juntos a leer Mateo 2, versículos del 1 al 12. Y ahí va a estar también en la pantalla. Lea junto conmigo al unísono. Mateo 2, del 1 al 12. La palabra del Señor nos dice en esta mañana: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por este mes, por la tradicional celebración en este tiempo en el que recordamos tu venida. Gracias, Señor, por haber descendido desde tu trono de gloria, haberte humillado, haciéndote como uno de nosotros y yendo a la cruz para sufrir una muerte cruel, dolorosa, inmerecida, porque era una muerte que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por tu sacrificio, pero celebramos también, Señor, tu victoria sobre la muerte. Todas estas cosas, no solo tu nacimiento, pero tu obra, tu muerte, tu resurrección y la salvación que tú haces posible para nosotros, Señor, todas estas cosas representan la Navidad. En el nombre de Jesucristo, en esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, traiga consuelo, traiga paz, traiga edificación a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestras familias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En los versículos 1 y 2 leemos lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Nuestro primer punto es que esa fe que adora es una fe que busca con determinación. La fe que adora es una fe que busca con determinación. Decíamos que la fe no es pasiva,
sino que se moviliza. La fe actúa a pesar de la distancia, a pesar de los obstáculos. Y la determinación, si la fe que adora es una fe que busca con determinación, como consecuencia, esa actitud determinante o esa determinación vence también muchos otros obstáculos como el desinterés, la indiferencia. Y vemos esta determinación que vence la indiferencia en los magos. Los magos recorrieron grandes distancias, kilómetros o millas de distancia, horas o días de distancia, mientras que los líderes religiosos de Israel estaban a 10 kilómetros de Belén y no fueron. Mientras que el poder religioso y el poder político representado, establecido en Jerusalén, la ciudad política, la ciudad religiosa, tenían a Belén a 10 kilómetros, pero permanecieron pasivos, mientras que los extranjeros se movilizaron días de camino para tener ese encuentro con el Salvador del mundo. Mientras que Herodes y Jerusalén, también dice el pasaje que se turbaron, y Herodes se turbó por conveniencia política, porque la pregunta fue desafiante. Venimos a buscar, ¿dónde está el rey de los judíos? Estos no eran, cualquier ciudadano que hubiese venido con Herodes y le hubiera preguntado, ¿dónde está el rey de los judíos? Quizás inmediatamente lo hubieran encarcelado, lo hubieran enjuiciado. Pero estos eran reyes, tenían poder político, eran jefes de Estado, eran camaradas con Herodes. Entonces, de rey a rey le dicen a Herodes, como decimos allá en México, quizás se oye un poquito duro, pesado, pero en su propia cara le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? En otras palabras, le estaban diciendo, tú no eres el rey genuino. Y él se turbó, dice la Biblia. ¿Por qué? Por conveniencia política. Pero los magos mantuvieron su enfoque firme en el propósito espiritual. No solamente eran científicos, astrólogos, pero conocían la Escritura. Ellos conocían las profecías de Miqueas, de Jeremías. Ellos conocían los salmos mesiánicos y ellos habían estudiado también los tiempos y el Señor les había revelado a través de la revelación natural, es decir, una estrella, a través de la revelación natural y a través de la revelación especial, porque así está escrito. De esa manera el Señor les reveló y ellos esperaban, siendo extranjeros, esperaban la venida del Mesías. No se los reveló la magia ni una religión de misterio u oculta que ellos practicaran como extranjeros. Ellos conocían las Escrituras del Antiguo Testamento y esperaban la venida del Mesías. Y hacen ese viaje para tener ese encuentro con el Salvador, un viaje determinado. Esa determinación venció la indiferencia del religiosismo, del poder religioso y político de Israel, de Jerusalén, pero también esa determinación venció los desafíos que representaba hacer ese viaje de kilómetros o de días de distancia. Los magos no venían solamente a visitar un bebé, venían a adorar al rey de los judíos, al rey de reyes. Su pregunta fue directa, su pregunta fue confrontadora. ¿Dónde está el rey de los judíos? Cuando le dijeron a la ciudad, ellos preguntaron en la ciudad y esto llegó a oídos del rey. La fe se atreve a hacer preguntas incómodas sobre el Señor Jesucristo. La fe verdadera se atreve a hacer preguntas incómodas sobre el verdadero rey en un mundo que adoraba a Herodes. El versículo 3 nos dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén. Herodes representa el poder político
en las edades, en la historia de la humanidad, el poder político terrenal. Eso es lo que Herodes representa. Y Cristo, siempre, el Señor Jesucristo, el Dios de Israel, el Dios único y soberano, siempre ha turbado el poder de este mundo. El nacimiento de Jesús representó una amenaza a los tronos de la tierra y sigue siendo una amenaza a los tronos y a los potentados de la tierra, porque Él va a venir con cetro de justicia. Él va a venir como el Rey de reyes y Señor de señores con la corona real. Él vendrá a gobernar. Él sigue turbando el poder terrenal. Él sigue turbando los tronos de este mundo. Y toda Jerusalén con él. No solamente Herodes, pero toda Jerusalén se turbó también. Jerusalén representa el pueblo religioso. Jerusalén representa la religión independizada de los propósitos de Dios, de la palabra sana de Dios. Jerusalén representaba la religión. La religión del mundo también se turba por causa de Cristo. Cristo ha venido a romper, a implosionar los paradigmas religiosos de todos los tiempos, de nuestros tiempos y del futuro. Tenían ellos la profecía, pero Jerusalén, los líderes religiosos tenían en sus manos la palabra, tenían las profecías, pero no tenían el celo para caminar 10 kilómetros a Belén y encontrarse con el Salvador. Nuestra búsqueda del Señor Jesús a menudo causa incomodidad en los que viven una vida satisfecha sin Cristo. Hay mucha gente en el mundo que vive una vida satisfecha sin Cristo. No quieren nada con Cristo porque Cristo incomoda su pecado. Cristo los confronta con su pecado. Y el Evangelio y nuestra búsqueda como hijos, como hijas de Dios, nuestra búsqueda del Señor Jesucristo, nuestra predicación incomoda muchas veces a los que están satisfechos viviendo una vida sin Cristo. También en medio de un mundo lleno de distracciones, lleno de prioridades materiales, lleno de prioridades muy humanas, de prioridades terrenales y todas estas temporales. Tener una fe que busca con determinación significa decidir activamente no ser un espectador espiritual teniendo una iglesia a 10 kilómetros, a 10 millas de distancia. Este es un llamado a vencer la indiferencia espiritual. Este es un llamado a que rompamos con las rutinas, que rompamos con la apatía y dediquemos un tiempo exclusivo aún a los que hemos creído en Cristo. Es un llamado a que consagremos un tiempo exclusivo, un tiempo sagrado en la búsqueda de Dios. Porque el hombre no busca a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Cuando Él vino y Él nos halló, cuando Él vino, Él nos buscó como la oveja perdida y nos rescató, entonces transformó nuestras vidas y esa transformación ahora nos ayuda, nos impulsa a buscar de Él más y más. Siempre hay que consagrar ese tiempo exclusivo de una búsqueda a través de la oración, a través de la alabanza y a través del estudio de la palabra. No solamente es el domingo, ni mucho menos en Navidad, es día a día. Esa búsqueda en oración, ese estudio de la palabra de Dios, dándole prioridad a lo espiritual, por encima de las prioridades terrenales, por encima de nuestras prioridades humanas, por encima del cansancio y de las ocupaciones diarias. Hemos de consagrar un tiempo
un tiempo exclusivo para la oración, para la adoración, para la lectura personal y familiar, y un día, 2 días a la semana con la iglesia. La prioridad en nuestra vida es Cristo, el enfoque debe ser Cristo. Cuando Él es el enfoque, eso nos ayuda a evitar las distracciones a nuestro alrededor, el ruido social a nuestro alrededor, el ruido cultural a nuestro alrededor, las crisis, las presiones sociales no deben de dictar nuestras acciones. En su lugar debemos de tomar decisiones que estén fundamentadas, que descansen, que estén basadas en la fe activa, en una fe determinante, en una fe que adora, para honrar al Señor por encima de cualquier circunstancia externa. ¿Qué distancia o qué comodidad estamos dejando de recorrer hoy en nuestra vida para encontrarnos verdaderamente con el Señor? Es la pregunta de desafío. ¿O no nos importa la distancia que tengamos que recorrer para tener un encuentro personal con Cristo? Luego leemos en los siguientes versículos del 4 al 10, nos dice lo siguiente: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y así pasamos al segundo punto de nuestro sermón. Una fe que adora es una fe que camina con dirección. Es una fe que camina siendo orientada. Pero ¿de dónde viene esa orientación? ¿De dónde viene esa dirección? La fe no camina a ciegas, la fe no camina a tientas, sino que se guía por la revelación divina. La dirección y como consecuencia la dirección divina, decíamos en la cena navideña, cuando percibimos que estamos siendo dirigidos por Dios, debemos alegrarnos con gran gozo. La dirección divina, hermanos, se apoya en la fidelidad de las promesas bíblicas. Una vez más, la dirección divina, la dirección de Dios para nuestras vidas debe de estar apoyada en la fidelidad de la palabra de Dios, en la fidelidad de las Escrituras. Dice el pasaje: y convocados todos los principales sacerdotes, la crema innata del poder religioso en Jerusalén, dice: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas, que eran los líderes religiosos, los estudiados, los teólogos del pueblo, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Cristo significa Salvador, Libertador, Mesías. Mesías es la transliteración del hebreo. Cristo es la transliteración del griego, pero ambas significan libertador. Herodes les dijo: ¿dónde ha de nacer el libertador? Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Y fíjense la respuesta, dice: porque así está escrito. Porque así está escrito, así dice la Biblia. Y citan el pasaje de Miqueas 5, versículos 1 y 2, que dice:
Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Le citaron al profeta Miqueas. Le dijeron, así está escrito, que en Belén habría de nacer. Y Dios cumplió lo prometido. La profecía de Miqueas, citada por los principales sacerdotes, confirmó que el lugar exacto del nacimiento del Señor Jesucristo era Belén, como leemos en Mateo 2, del 5 al 6. Una fe que adora es una fe que camina con dirección, y esa dirección se apoya en la fidelidad, en el cumplimiento fiel de las promesas de Dios en su palabra. También la dirección divina se apoya en la suficiencia de la Escritura. ¿Sí? La dirección divina se apoya en la suficiencia de la Escritura. Aún para los líderes religiosos que no reconocieron a Jesús como el libertador, aún ellos la Escritura era suficiente. Ellos dijeron, bueno, nació en Belén, pero no estamos seguros si él sea, pero va a nacer en Belén. Ellos no cuestionaban las Escrituras. La dirección divina se apoya en la suficiencia de la Escritura. La palabra de Dios fue suficiente para darles la ubicación precisa que la estrella les había señalado de forma general o a manera de revelación general, guiándoles hasta el lugar exacto donde se encontraba el recién nacido Jesús. Los magos tenían la estrella, la revelación general. ¿Cuál es esa revelación general que dicen los teólogos? Bueno, basándose en las palabras, en muchas de las cartas del apóstol Pablo, como Colosenses, como Romanos, Dios se ha manifestado a través de todas las cosas creadas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Esa es la revelación general, que cuando el científico, bueno, antes lo miraban así, pero ahora lo miran con telescopios bien potentes. Incluso ya algunos ya están en el espacio, ¿verdad? Como Hubble y otro nuevo que no sé cómo se llama, el nuevo que ya, no sé si ya lo lanzaron al espacio. Están estudiando las constelaciones. Pues David, cuando levantó sus ojos al cielo y vio el firmamento, él dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa es la revelación natural, que cuando vemos el río correr, el follaje de los árboles movido por el viento y el trinar de las aves, podemos ver la gloria de Dios. Pues los magos tenían una estrella. Esa era la revelación general. Pero necesitaban la Escritura. Necesitaban la palabra, que es la revelación específica, o como dicen los teólogos, la revelación especial. Y esa revelación específica, esa revelación especial fue Miqueas 5:2, cuando respondieron los principales sacerdotes, porque así está escrito por el profeta. La revelación natural revela la gloria de Dios, pero es insuficiente para la salvación, mientras que la revelación específica, la revelación especial, nos conduce a un encuentro personal y salvífico con el Salvador del mundo, con Jesucristo, el Señor y Salvador. La fe avanza usando la guía divina, la fe determinante. La fe que camina con dirección no puede ser guiada por la religión de este mundo, no puede ser guiada por la intuición ni por la racionalidad humana. Debe dejarse guiar por la guía divina. Los magos tenían la estrella y era parte de la guía divina, pero tenían la palabra profética. Como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, que resplandece en medio de la oscuridad, la Biblia.
Y usted y yo tenemos esta revelación que brilla como una luz en la oscuridad y que es nuestra palabra profética más segura. De modo que no hay necesidad de confiar en revelaciones extras. Ya no hay revelaciones extras. La palabra profética más segura que tenemos es suficiente. La suficiencia de la Escritura nos otorga gozo, nos otorga calma, nos da paz y renueva nuestras fuerzas. Los magos, cuando se enteraron del lugar exacto, renovaron sus fuerzas y se echaron a andar otros 10 kilómetros de Jerusalén a Belén. Después de los kilómetros y kilómetros que habían recorrido desde el oriente, después, cansados, llegaron a Jerusalén. No decidieron quedarse en el mejor hotel de Jerusalén, no decidieron quedarse en la suite presidencial del mejor hotel de Jerusalén como reyes que eran, sino que renovaron sus energías y caminaron otros 10 kilómetros para ir a Belén. La suficiencia de las Escrituras, hermanos, nos otorga gozo y renueva nuestras fuerzas para continuar caminando en nuestro andar de fe. Hay momentos en el que las circunstancias nos desaniman, pero cuando vamos a la palabra de Dios, he ahí la importancia de ir a la palabra de Dios, de consagrar un tiempo exclusivo para tener un encuentro con el Señor a través de la oración y la lectura de la palabra y la adoración al Señor, la alabanza al Señor para renovar nuestras fuerzas y hacer a un lado las circunstancias que nos apagan el gozo, que nos representan un obstáculo en nuestro andar de fe, en nuestro andar cristiano. La palabra de Dios renueva, la suficiencia de la palabra de Dios renueva nuestras fuerzas. Dice en los versículos 9 y 10, ellos, hablando de los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Cuando la suficiencia de las Escrituras renueva nuestras fuerzas, la guía del Señor continúa. Dice que la estrella comenzó a avanzar. Cuando ellos salieron y se dirigieron a Belén, la estrella comenzó a avanzar de nuevo. La guía del Señor no para en nuestras vidas. Él es el que renueva nuestras fuerzas. Él es el que nos da fuerzas de nueva cuenta. Y en nuestro andar, Él es quien continúa dándonos dirección. Y se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Después de la confusión, después de la turbación política y religiosa y social en Jerusalén, dice que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. La estrella reaparece y cuando se pusieron en movimiento, la guía se hizo clara. Y cuando se detuvo, dice que tuvieron grande gozo, sintieron grande gozo, rebosantes de gozo. Eso de rebosantes es como cuando usted se sirve en un vaso toda la botella de Coca-Cola y rebosa, se derrama. Es esa la idea del gozo que ellos experimentaron al ver que la estrella se posó en dirección no solo a Belén, pero en el establo donde Jesús había nacido y se encontraba aún. Aunque hay un debate ahí que los magos vinieron 2 años después, ya cuando el niño estaba crecido, no sabemos eso, es posible, pero aquí nuestro énfasis es el gozo, haya sido recién nacido, estando en el establo todavía, o haya sido 2 años después, encontrándose en otro sitio, en una casa de Belén. Pero el gozo, hermanos, el gozo de la fe viene después de la obediencia. Cuando buscamos al Señor Jesucristo con diligencia, Él confirma nuestro andar con Él. Él afirma nuestro andar con Él. Él confirma el camino y el gozo, hermanos, es la recompensa.
de esa búsqueda determinante, esa búsqueda de fe. Una aplicación práctica que podemos aprender para nuestras vidas basada en lo que hemos meditado en los versículos 4 al 10 es que establezcamos en nuestra vida un tiempo especial, un tiempo exclusivo para encontrar la dirección de Dios en el día a día, sobre todo en las decisiones grandes e importantes de nuestra vida a nivel familiar, a nivel iglesia. Dicen algunos escritores cristianos, establece una ruta de consulta bíblica en tu vida. Una ruta de consulta bíblica para tus decisiones importantes en el año que viene, en el 2026. Así como los magos tenían la dirección o tenían una señal general, la estrella, por encima de la señal general, que era la estrella, necesitaban la instrucción específica de la Biblia. Miqueas 5:2, en Belén de Judá. Para llegar a su destino, nosotros también podemos aplicar este principio mediante los siguientes pasos. Primero, identifiquemos la estrella. ¿Qué es identificar la estrella? Metafóricamente hablando, no vaya hoy en la madrugada a las 2 de la madrugada a ver el cielo para identificar su estrella, no es literal, sino de manera ilustrada es reconocer esa dirección del Señor, es reconocer esas señales o deseos generales que Dios pone en nuestro corazón a través de las circunstancias. Dios usa muchas circunstancias en nuestras vidas para hablarnos. A veces son circunstancias positivas, a veces son humanamente negativas. Puede ser a veces la enfermedad, puede ser a veces, un cambio laboral. Identifiquemos esas señales de que Dios nos está dirigiendo. Segundo, busquemos la dirección específica. Si detecto una estrella, es decir, Dios está poniendo algo en mi corazón, Dios está poniendo que necesito cambiar de trabajo, que necesito cambiar de ciudad quizás, esa es una señal, es una estrella, es una revelación general, pero no es específica. Necesitamos ir a la palabra del Señor, necesitamos orar para pedir al Señor una dirección específica. No queremos salirnos de la voluntad del Señor en nuestras decisiones. No queremos actuar solo por instinto. Necesitamos dedicar un tiempo de estudio continuo, de estudio diario de la palabra del Señor para encontrar esos principios bíblicos que validen o que ajusten nuestros deseos. Ya sea que la palabra nos diga que nuestros deseos son meramente humanos o los confirme como venidos de Dios. La Biblia, hermanos, es suficiente para darnos la orientación y la sabiduría y la prudencia necesarias en cada situación de nuestra vida, en cada decisión de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, en esta ruta de consulta bíblica, identificar esas señales de que Dios nos está dirigiendo a algo o a un lugar, y luego, en segundo lugar, buscar esa dirección específica a través de la palabra y la oración. Y tercero, hay que obedecer. Y el resultado de la obediencia es gozo. Una vez que la palabra de Dios aclara nuestro camino, actuemos con obediencia y el resultado de eso es gozo. Si sientes, hermano, hermana, esa inquietud, esa estrella de ayudar a alguien en necesidad, no esperes.
Hace muchos años un hermano se me acercó y me dijo, pastor, yo tengo una congoja por este muchacho, quiero que lo visite. Le dije, pero la congoja te la puso a ti el Señor. Yo con gusto lo visito, pero si te puso esa congoja a ti, esa es tu estrella. Te está dirigiendo a ti. Si el Señor pone esa inquietud de ayudar a alguien, no esperes a que sea una emoción pasajera. Ve a la Escritura y aprendamos a través de la Escritura cómo servir con justicia y con humildad. Al hacerlo, experimentaremos esa confirmación del Señor y ese gozo que el Señor nos da. Número 3 y final, la fe que adora, como la de los magos. La fe que adora es una fe que celebra con devoción. ¿Ya? Decíamos que es una fe que busca con determinación. Número 2, es una fe que camina con dirección. Y tercero, es una fe que celebra con devoción. ¿Ya? El objetivo final de la fe es ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que en ese encuentro personal sea un parteaguas en la historia de nuestra vida, de donde continúe una vida de adoración y de postración al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Primeramente, la parte A del versículo 11. Al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Punto y coma. Ahí es la parte B la parte A del versículo. Se postraron y lo adoraron. La postración y la adoración nos habla de lo siguiente, nos habla de una devoción, esa devoción que entrega el corazón al Señor. Cuando vieron al niño, los magos experimentaron un gozo profundo, un gozo genuino, reconociendo que ese bebé era una majestad por encima de su majestad. ¿Se entiende? Que él era un rey encima de su poder político. Ese recién nacido era el rey de ellos que eran reyes, el Rey de Reyes. Y se postraron. Y por ahí encontré, no es la imagen que está ahí, pero por ahí encontré una imagen de uno de los reyes con su corona postrado ante el recién nacido. Entonces, esa imagen bíblica, estas historias, estos relatos bíblicos no están ahí para ser solamente historias de escuela dominical en la clase de los niños. Esas historias están ahí para demostrar cómo Dios, cómo Jesucristo, el Rey Jesucristo, turba el poder y los tronos de este mundo y se levanta Él como el Rey sobre todos los soberanos, como el soberano de soberanos, el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Rey eterno. Él fue profetizado como quien reinará eternamente. Dice, su reinado no tendrá fin. Por eso ellos, reconociendo su majestad por encima de cualquier otro rey, se postraron ante Él. Esta fe que celebra con devoción se rinde también a los pies de Cristo. Al postrarse es rendirse a los pies de Cristo. Se postraron rendidos en reconocimiento a Jesús
el soberano de todos los soberanos. La fe de los magos no se quedó en palabras, sino que también se expresó en una entrega. Literalmente ellos entregaron regalos, entregaron tesoros, entregaron recursos. Dice la parte B del versículo, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esta es una devoción que se rinde a los pies de Cristo. Postrados abrieron sus tesoros. Esta acción simboliza que la fe que adora y que celebra con devoción rinde lo más valioso que tiene ante la soberanía de Cristo. Y también decíamos en la cena, ¿qué es lo más valioso que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro oro? ¿Cuál es nuestro incienso? ¿Cuál es nuestra mirra que hemos de entregarle a Jesucristo, el soberano de los soberanos? Es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestro tiempo por encima de las distracciones cotidianas, por encima del ruido cultural y social. Es entregar nuestra vida, es entregar nuestro corazón, es entregar nuestro tiempo. Eso es nuestro oro, eso es nuestro incienso y nuestra mirra. Los magos le entregan estos oros que la Biblia menciona 3, que representa ese tesoro que nosotros en nuestra vida creemos que nos cuesta más. Y muchas veces, hermanos, es el tiempo. Uno de los problemas para servir es el tiempo y demás recursos. Concluimos. Hermanos, el camino de la fe que adora, bien explicado, bien claramente modelado, exhibido por los magos, nos enseña que la fe no es un sentimiento inactivo, no es un sentimiento espectador, no es un sentimiento estático, sino una respuesta dinámica, una respuesta activa ante la obra de Dios, ante la revelación de Dios que nos ha revelado en su palabra. Una fe genuina, hermanos, busca, decíamos a manera de recapitulación, busca con determinación, rompiendo con la indiferencia, rompiendo con la apatía, rompiendo con la comodidad. Hermanos, muchas veces el servicio cristiano se ve obstaculizado, se ve estorbado por la comodidad. Al ser humano, a nosotros los seres humanos nos encanta la comodidad. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces la comodidad se torna en un estorbo para ese servicio al Señor. Pero la fe que adora, hermanos, es una fe genuina que busca determinadamente y rompe con la comodidad y pone a Cristo en primer lugar, pone a Cristo por encima de todas las cosas. Segundo, decíamos que una fe genuina, una fe que adora, camina con dirección. Y esa dirección no es la intuición humana, esa dirección es la palabra de Dios. Esa palabra que es fiel y suficiente, es la brújula. Y se me olvidó, hermanos, iba a traer, porque en estos días recibí 2 regalos de cumpleaños. 2 hermanos diferentes me regalaron una brújula, así que tengo 2 brújulas. Y traían versículos bíblicos que hablan de la dirección divina. Entonces quería traerla y se me olvidó y leer los versículos que hablan de que Dios es quien dirige nuestra vida, nuestro camino en la vida. Pues la palabra de Dios, hermanos, es esa brújula necesaria para validar nuestro camino. ¿Cuál es el estorbo más grande
El estorbo más grande, así como para servir es la comodidad, el estorbo más grande para seguir la dirección divina de la palabra es el corazón humano. El corazón humano es esa brújula quebrada. Y han escuchado la frase del pensamiento de la época, sigue tu corazón. ¿Han escuchado esa frase? Sigue tu corazón. Esa es una frase peligrosa. Viene del mundo, no viene de Cristo, no viene de la palabra. Seguir nuestro corazón es seguir una brújula quebrada. Pero seguir la dirección de la palabra de Dios es esa brújula que sí funciona, verdadera, que valida nuestro camino y nos lleva a encontrar el gozo en la obediencia a Cristo. Y finalmente, la fe que adora, hermanos, es esa fe genuina que celebra a Cristo con devoción, que celebra que Cristo nació, que celebra correctamente la Navidad, rindiendo ante el Señor Jesucristo lo más valioso que poseemos, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro corazón, nuestra vida. Amén. Al igual que estos sabios, al igual que estos científicos de la antigüedad, somos llamados a reconocer al Señor Jesucristo, al único Rey digno de nuestra incansable búsqueda. La vida cristiana, hermanos, es una búsqueda incansable del Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través del compañerismo y la adoración colectiva con la iglesia y nuestra entrega total al Rey de Reyes, el soberano de los soberanos y Señor de señores. Amén. Y eso celebramos en Navidad. Así que, hermanos, con esta palabra les deseo la mejor de todas las Navidades, que tengan en esta semana una felicísima Navidad. Dios les bendiga. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo, quien vino a este mundo. Y celebramos en este día ese advenimiento. Señor, continuamos en esta semana celebrando el glorioso acontecimiento de la historia, que Cristo vino al mundo. Y le sigue mucho a esa cláusula, le siguen enunciados, le siguen párrafos, que viniste a salvarnos, a nosotros pecadores, que moriste en la cruz del Calvario, pero que no te quedaste en la tumba, que te levantaste de la muerte, que ascendiste al cielo, que te sentaste en el trono soberano de gloria y reinas por los siglos de los siglos. Reinas desde allá, Señor, reina en nuestras vidas. Permítenos, Señor, celebrar en este sentido, en base a este pensamiento, esta Navidad en esta semana. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga.